¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de este tercer episodio de este podcast, de este canal. Hemos estado hablando el tema de la lógica y la fe, dos conceptos que son muy importantes comprender desde nuestro punto de vista cristiano, desde nuestra perspectiva cristiana. Pues se cree que son temas antagónicos, se cree que son temas excluyentes. Hemos estado viendo que no es así. Hemos estado analizando, desmenuzando estos temas y pues bueno, toca la segunda parte de este tercer capítulo. Solamente recordar que venimos de la cuestión de la verdad, hemos estado analizando lo que es verdadero, lo que significa la verdad y pues bueno, quedó inconcluso el tema, empezamos a ver lo que es la mentira. Les agradecemos que nos acompañen hasta este punto y que estén pendientes de nuestras demás publicaciones. Gracias. Y me gusta mucho esta frase de Marcos Vidal que dice, si es cierto que existe Dios, será importante encontrarlo, ¿no? Es decir, que la verdad es consistente a pesar de que estemos considerando distintas áreas, por decirlo de una forma, ¿no? Sí. El dilema, por así llamarlo, de todo el humano, de todo ser pensante, se reduce en 4 aspectos. Moral, Sí, el bien y el mal. propósito, ¿no? Que es razón, Así ¿no? es. Sentido y destino. Sí, que es decir, la finalidad. la ¿no? finalidad, a Ujú. dónde vas a llegar. Pero yo quiero plantear estas dos posibilidades para abrir pie a lo que sigue, ¿no? Origen, moral, propósito, destino. Ujú. Y para responder a estas cuestiones, ¿no? Esto que mueve el corazón del hombre, van a haber 2 posibilidades. Que sea respondida con la verdad o con la mentira. Sin querer hacer spoiler, ¿no? Nosotros sabemos cuál es la verdad, ¿no? 3 cosas que nos pueden indicar que es una verdad y 3 cosas que nos dejan saber o nos pueden ver una Que mentira. es una mentira. Y cómo es que se desarrolla. Y se las voy a plantear en la mesa, como dijera un pastor que conozco, para que lo despedacen. Y mis 3 planteamientos de la verdad son los siguientes. Se necesita que haya una consistencia lógica, que es sobre el tema que hemos estado hablando principalmente. Mi segundo planteamiento es que para que esta verdad sea para nosotros muy clara, tiene que haber una consistencia empírica. Y Ujú. particularmente hablando de la verdad que trasciende en estos 4 puntos que la humanidad está buscando, yo quisiera añadir este tercer punto para la verdad, y es que tiene trascendencia en lo de la experiencia, ¿no? Es decir, no solamente pasa de la lógica, lo que decíamos del mero conocimiento, tiene aplicación en la vida real, pero esa aplicación tiene una trascendencia. Solo como referencia, Uh-huh. que bueno, cuando yo estudiaba diseño, por ejemplo, en la universidad, es muy interesante cómo estos 3 puntos se aplican también en la concepción de un producto, Claro. ¿no? Ujú. Si tú lo puedes concebir, ¿no? Puedes de una manera incluso artística, romántica, concebir algo, ¿no? Ujú. Llámese un objeto, cualquier X cosa. De ahí lo podías tú llevar a la cuestión práctica. ¿Se puede realizar? Ajá. Ahí ya muchos se quedaban. Uh-huh. No, ¿sabes qué? Es difícil Imposible. porque Irrealizable, es ¿no? irrealizable, exactamente. Sí, sí. Bueno, si podías pasar eso y podías llegar a la parte en la que ya podías fabricar tu producto y además servía, digamos que podríamos calificar eso como un producto funcional. Y aquí no nos olvidemos que estamos hablando de la verdad. Así es. Y la verdad, solo la verdad, va a poder cumplir todos estos parámetros, ¿no? Ujú. Y además va a dar respuesta a todas estas consultas o estas dudas, ¿no? Esta necesidad de respuesta del hombre. Ujú. Por otro lado está la mentira. Y va a ser la Ujú. forma en la que se nos va a querer engañar que hay respuesta para esto, cuando no es la respuesta, es una mentira. Ujú. Y yo quisiera proponer también unos consideraciones, ¿no? Así muy, haciéndolo todo muy, muy cuadradito, ¿no? Hicimos 3 proposiciones muy para ver la sistemático, verdad. ¿no? Sí. Ujú. Y vamos a hacer 3 propuestas de lo que es la mentira, ¿no? Ujú. Y yo planteaba las mentiras directas, ¿no? O sea, como cuando tu hijo tiene el florero roto en la mano y te dice, no, pues yo no fui. ¿No? Vino corriendo hasta mi mano, ¿no? Es más que obvio que es una mentira. Es evidente, ¿no? Que no. Y las hay, por increíble que parezca, hay quienes Sí, van a sí. plantear mentiras tan obvias. Pero no nos olvidemos que nuestro Señor nos advirtió del padre de la mentira. Ujú. Que el diablo, el enemigo, ¿no? La oposición, el sistema mismo, es experto en mentir. Ujú. Entonces,
hay dos propuestas que quiero hacerles, que le voy a pedir aquí a mi buen Noé que nos ayude a desarrollar un poco más, porque es experto en ellas. Nah, no. Bueno, no experto, pero la verdad es sí que sí es un tema que me apasiona, ¿no? Me gusta bastante. Y usando esas palabras domingueras que les digo yo las uso aquí para nada más para equipararme aquí a mis amigos, ¿no? Palabras domingueras. Una de estos planteamientos, ¿no? Es el silogismo infundado, ¿no? ¿Qué es el silogismo infundado? No es otra cosa más que el querer empezar a desarrollar una línea lógica, ¿no? Una línea de reflexión, de sentido, con una premisa falsa. Y a veces la premisa falsa puede ser muy obvia, pero la verdad es que la forma en la que busca plantearse con todos los argumentos sobre esa premisa puede querer estar validando esa premisa. Sí, la construcción tiene apariencia como de verdad. Exacto. ¿No? Uh-huh. Y yo les puedo decir que un silogismo, que a mí se me hace muy obvio, fue sobre el que basaron el podcast del problema del mal, que es el de Epicuro, ¿no? Uh-huh. Eso a mí se me hace un silogismo, porque él plantea que solamente existen dos posibilidades. O no existe Dios, o Dios es malo, pero entonces no existe Dios porque Dios supone que es bueno, y como es malo, entonces no existe Dios, ¿no? Esa es prácticamente su postura. Es su formulación lógica, ¿no? Sí, que él pretende. pero está basada sobre una premisa falsa, ¿no? Uh-huh. Entonces todo el desarrollo, que puede parecer súper amplio y súper interesante, y que muchos han usado como su bandera para según está en el libro de las 10 respuestas que los cristianos no pueden responder, ¿no? Es un silogismo, porque está basada y llega a una conclusión falsa, porque desarrolló tal vez consideraciones que fueran ciertas si el fundamento fuera cierto. Pero desde el momento que el fundamento no es cierto, es infundado, ¿no? No tiene un fundamento en la verdad, entonces toda conclusión va a ser mentirosa, aunque use principios de verdad. Uh-huh. El ejemplo que a mí me gusta poner en este sentido es el diablo en el huerto del Edén, con Eva particularmente, donde todo lo que le plantea el diablo a Eva son verdades, ¿no? Uh-huh. Todo lo que le dice Satanás a Eva es verdad. Sí, lo que pasa es que hace un bueno, uso... no todo, porque ahí hay cositas. Hace un uso de esas verdades a medias, pues tramposo, ¿no? Y empieza a desarrollar una serie de razón, ¿no? Quiere razonar con Eva y la hace llegar a la consideración de que debe comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal. Uh-huh. Que es esta búsqueda insaciable del ser, de entender y de irse más allá, ¿no? Cuando estaba claro de parte de Dios, ¿no? Bueno, es todo un tema ese de... Sí, sí. Pero ese desarrollo racional de Satanás en el Edén es un ejemplo muy claro del silogismo, ¿no? Donde usa verdades como Dios sabe que si comen de ese árbol serán como él, ¿no? Y uno diría, ¡ay, qué mentira tan grande! Pero uno escucha la conversación divina y dicen, vinieron a ser como nosotros, conociendo el bien y el mal, ¿no? Uh-huh. Entonces es bien interesante que sí se confirma esa expresión de Satanás, pero la forma de plantearlo... Sí, como es un uso lingüístico, vamos a decirle, ¿no? Y engañoso para atrapar, de tal manera que, bueno, la condición de la humanidad es un reflejo de esa situación, ¿no? Uh-huh. Y la última de las tres cosas que quiero plantear, y aquí es donde ya daré más pie aquí a Noé, no sé si quieras mencionar algo más del silogismo infundado, pero es la falacia. Uh-huh. Y la falacia tiene una perspectiva muy interesante que me gustaría nos platicaras un poco más. Sí, claro. Bueno, de hecho, justamente este término de falacia lógicas, ¿no? Las falacias lógicas está muy relacionado pues con todo esto que tú acabas de mencionar, ¿no? Digo, previo a eso, me gustaría mencionar que yo personalmente me comencé a interesar mucho por la lógica, justamente por este tema de las falacias, ¿no? Okay. Se me hizo muy interesante, digo, se supone que, por ejemplo, los que hemos cursado el bachillerato, la lógica es una de las asignaturas que inclusive te enseñan, ¿no? Se supone que justamente por eso, ¿no? Para que tú puedas construir argumentos válidos, ¿no? No argumentos inválidos. Y ese interés que me vino a mí fue porque en algún momento llegué a leer que justamente la lógica llega a utilizarse dentro de lo que se conoce como la retórica, que es básicamente esto que tú acabas de decir, ¿no? Que es esa capacidad que tenemos de conversar con el otro, de argumentar con el otro, con la intención
pues de convencerlo, vamos a decirlo así, ¿no? De persuadir al otro, ¿no? De dentro de esa plática tú dar una argumentación de una verdad, ¿no? En sentido original, la retórica no se entendía como algo malo, ¿no? Sino más bien, pues como esa posibilidad de hacerle ver, claro, como una habilidad, ¿no? Y bueno, a mí lo que se me hizo muy interesante en lo que lo empecé a estudiar es a partir de este término sofisma, ¿no? Que es básicamente lo utilizan como sinónimo de falacia, ¿no? Ese término viene de un grupo de personas en la época griega, ¿no? En la época griega clásica, de un grupo llamado los sofistas, ¿no? Lo interesante de estas personas es que lo que hacían es que empezaron a hacer el uso de la retórica con la intención no tanto de llegar a la verdad, como dijimos que es el uso original que tenía la lógica, ¿no? Sino de poder utilizar los discursos o las argumentaciones de tal forma que con apariencia de verdad tú pudieras convencer al otro de algo que tú querías que esa persona creyera. Solo, ¿no? Por el gusto de lograrlo hacer. Sí, ¿no? Los sofistas eran contratados como educadores por los políticos en ese tiempo. Muy interesante porque en nuestra época seguimos viendo, yo creo que uno de los ejemplos de falacias lógicas que vemos más cotidianamente es en los políticos, sí, ¿no? Sí. Desde ahí tienen mala fama, ¿no? Entonces los contrataban para que les enseñaran a hablar de tal forma que el discurso que ellos utilizaran sonara tan convincente que los que estuvieran escuchando lo que fuera se lo compraban. Lo compraban, ¿no? Y entonces la intención ya no es llegar a una verdad, sino tener razón, primero, ¿no? Tener razón en lo que tú quieras decir, pero además obviamente pues tiene una intención de engañar o de manipular pues al oyente. Y un ¿no? beneficio al final. Claro, y un beneficio. Ahora, esto a mí digo que se me hizo muy interesante porque entonces esta arte de la retórica en su sentido peyorativo, ¿no? En su sentido de ganar discusiones a como de lugar, de buscar tener siempre la razón, más que en buscar la verdad y buscar convencer a las personas, se vuelve pues todo un arte, ¿no? Y interesantemente, haciendo un paralelismo, tú lo mencionabas hace ratito, ¿no? Del diablo. Yo entiendo también al diablo, Satanás, como ese sistema mundial, ¿no? También. Es el maestro de la retórica, ¿no? Así escuché alguna vez leyendo que así se le nombraba. Y el maestro de la retórica en el sentido de que todas sus proposiciones, como tú bien comentabas con el relato de Adán y Eva, todas sus proposiciones tienen una apariencia de verdad, ¿no? Parecen de hecho estar construidas bajo premisas lógicas y conclusiones lógicas, pero que en el fondo en realidad no cumplen los principios lógicos y lo único que hacen es buscar convencer o engañar a la persona que está escuchando este discurso. Eso cuando yo pude pues considerarlo, reflexionarlo, se me hizo muy interesante porque efectivamente hay un tipo de falacias, como tú decías, que uno inclusive hasta se da cuenta, ¿no? Que tú dices, me está queriendo ver la cara, ¿no? Pero lo interesante de esta arte retórica es que muchos de estos argumentos se presentan con apariencia de verdad, ¿no? Y entonces, por lo tanto, como su nombre lo dice, buscan engañar y por lo tanto, entonces, cumplen esa función, ¿no? Interesantemente. Entonces, considero que es importante o interesante que aún nosotros como creyentes, aunque aplica como en un ámbito general, ¿no? Las falacias se pueden aplicar en todos los ámbitos, pero aún como creyentes, el tener conocimiento de esto, ¿no? De este tipo de falacias que existen, el poder identificar esas construcciones que están hechas bajo estas premisas falsas o que están hechas con premisas verdaderas, pero con conclusiones falsas porque están manejadas, ¿no? Se puede dar el caso, como bien mencionabas, pues realmente te lleva a poder entender esa parte lógica de lo que creemos y muchas veces a rebatir, porque yo así lo veo, muchos de los argumentos en contra de lo que creemos, muchas veces ya analizado bajo esta lupa, ¿no? Bajo este parámetro de las falacias lógicas, te das cuenta que hay muchísimas, pero demasiadas. O sea, realmente es muy interesante y se me hace muy interesante porque creo que ha sido algo de todos los tiempos, pero en este tiempo que es como... De repente, hay más medios para plantearlas, ¿no? Sí, o sea, hay más medios no, para y además, comunicarlas. no sé, para nosotros que estamos aquí sentados, lo hemos platicado en otros momentos, cuando vemos la sociedad actual en la que estamos, cómo las ideologías que están de algún modo imperando
uno las ve y de inmediato capta esa falacia, ¿no? Ujú. A lo mejor por esa, pues sí, ese conocimiento que uno puede llegar a tener. Y sin embargo, tú ves a las personas defendiendo a toda costa ese tipo de ideologías o ese tipo de Ujú, razonamientos, justamente porque no están haciendo un razonamiento correcto o adecuado utilizando estas reglas de pensamiento válido, ¿no? Ujú. De la validación de los pensamientos, ¿no? Quiero hacer aquí también otra precisión que es importante, porque una cosa es el sofisma, que, o sea, digamos que son falacias lógicas, es como el Global. el global. Uno puede cometer falacia por sofisma, que es, como mencionaba, que viene de los sofistas, que es con toda la intención de engañar o de manipular al oyente o de ganar una discusión a como dé lugar, ¿no? O uno puede cometer algo que se llama paralogismo. El paralogismo es cuando realmente no hay intención de engañar, sino que tú mismo estás convencido de que lo que estás creyendo o de que tu razonamiento está siendo correcto. Y digo, todos Mucho. podemos caer en cualquiera de las dos, ¿no? Inclusive uno mismo, cuando ya se pone a analizarlo, dice, o sea, no, a lo mejor no con intención, pero en este razonamiento la verdad es que yo estaba aplicando mal esa premisa, llegué a una conclusión falsa, no con mala intención, pero cometí ese paralogismo, ¿no? No, y sucede mucho cuando uno enseña, ¿no? Cuando uno comparte pensando en la iglesia, que uno tiende mucho a repetir lo que uno recibió sin haber Sí, hecho sin haberlo como los de analizado, Berea que ¿no? leíamos anteriormente, de analizarlo, ¿no? Ujú. Y por la gracia de Dios hemos podido ver a muchos ministros cambiar su enseñanza, pero que en su momento enseñaron algo con la intención de enseñar verdad, no con la Ujú, intención de enseñar sí. mentira, pero no estaban enseñando adecuadamente. Adecuadamente, sí, y justamente aquí lo que ellos estaban haciendo era un paralogismo, ¿no? Ujú, ujú. Yo puedo ver, por ejemplo, hablando del sistema mundial, ¿no? O del diablo como maestro de la retórica, que él sí es por completo una cuestión de sofismas, ¿no? Sí, Con toda la totalmente. intención de Sí, engañar, porque así totalmente. lo dice la Biblia, que él es engañador. Ahora, pensando justamente en el mismo verso de Romanos, ¿no? Que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de la vuestro mente. entendimiento, Sí, la mente. ¿no? También nos está hablando de esa renovación de nuestro entendimiento para no hacernos a la forma de este siglo, ¿no? De este sistema. Ujú. Pienso, por ejemplo, en nuestro tiempo eso, ¿no? O sea, la ideología imperante es esto. Y te dice tal cosa. Y uno ve a la gente conformándose a esa ideología, inclusive hasta sin pensarlo, ¿no? Lo hemos Ujú. platicado, ¿no? Que es como por moda, ¿no? Entonces, como está por moda este rollo de el discurso de odio, de la tolerancia, entonces, pues yo creo en eso, ¿no? Ni siquiera tengo las herramientas para analizarlo a lo mejor, ¿no? Y realmente el llamado que nosotros estamos teniendo es a no conformarnos a lo que nos ofrece este siglo, sino a renovarnos pues en nuestro entendimiento, ¿no? Y aquí justamente está hablando de ese mismo concepto que hemos venido hablando, ¿no? De tener la capacidad de discernir, de pensar. Y una forma de pensar es justamente este análisis, ¿no? De las falacias, ¿no? Nosotros hemos platicado en alguna ocasión que parte de la enseñanza que les queremos dar en algún momento a los jóvenes es justamente estas reglas de falacias. Y se nos hace interesante poder aprenderlo porque lo que hemos visto es que se cometen tanto dentro como fuera del cristianismo, ¿no? Fuera de nuestra cosmovisión, Sí. ¿no? Y digo, por comentar algunas, ¿no? Que sí se me hace interesante, como que hay ejemplos interesantes, ¿no? Por ejemplo, la falacia ad hominem, ¿no? Esa es interesante porque es cuando una persona realmente no está respondiendo al argumento, sino atacando a la persona, ¿no? Y es bien común, ¿no? O sea, tú estás, no sé, razonando con una persona, estás hablando con alguien, algo así, y entonces, pues lo que te dicen es, pues claro, ¿qué puede pensar un religioso fanático, ¿no? Esa es una falacia ad hominem, ¿no? Ya de inicio, en realidad, lo que está atacando no es el argumento, ¿no? Sino la es a persona. la persona. Y realmente no es una defensa o un contraargumento a lo que originalmente se está diciendo, ¿no? En mi caso lo he vivido muchas veces, ¿no? O sea, me han dicho fanático, religioso y todo, y yo, ok, pero con respecto a lo que estamos platicando, ¿Qué hay de lo que te estoy planteando? ¿cuál es tu opinión, no? Un tipo de falacia ad hominem, por ejemplo, también es cuando nos dicen, es que no creo en Cristo porque en su nombre o en el nombre de Dios se han cometido muchas atrocidades, ¿no? Entonces, justamente es una falacia porque el mal uso que se le ha dado a nuestra doctrina no quiere decir que la doctrina en sí esté mal, ¿no? Sino que las personas que están haciendo ese uso y que están haciendo esas cosas en su nombre están mal. Pero además tú puedes ir y revisar la doctrina y ver que realmente
no se mandó a hacer ese tipo Sí, de ¿no? Que cosas, no era el fundamento. Entonces, en realidad no estás refutando la doctrina cristiana, no es un buen argumento para decir que tú no crees en eso, ¿no? Y ese argumento, por ejemplo, yo lo he escuchado millones de veces, ¿no? Inclusive uno podría decir, bueno, en el nombre de Dios, en el nombre de la ciencia, en el nombre del progreso, en el nombre de la pobreza, en el nombre de la riqueza. Entonces, ahí el común denominador, pues es el hombre, ¿no? Entonces, el problema a lo mejor no es Dios, ¿no? El problema es el hombre, sí, ¿no? Totalmente. Entonces, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es el del hombre de paja. Esa falacia es interesante porque es cuando tú haces una tergiversación de la postura del otro, una caricaturización, ¿no? De lo que está diciendo, y entonces lo atacas desde esa postura, ¿no? Apenas con los jóvenes analizamos una imagen, ¿no? Que lo que planteaba era, se veía en la imagen a nuestro Señor Jesús tocando la puerta, y entonces le preguntan, ¿no? Y pues, ¿quién es? ¿No? Y entonces él dice, soy Jesús, ¿no? Y así como que, pues, ¿qué quieres? ¿No? Y él dice, pues vengo a salvarte. Y entonces, ¿a salvarme de qué? Y entonces él responde, de lo que te voy a hacer si no me dejas entrar, ¿no? Es por completo una caricaturización de lo que creemos nosotros, ¿no? Porque es no entender realmente lo que nos está enseñando la doctrina como tal. Digo, comentábamos los versos, ¿no? Donde nos dice que Cristo no vino a condenar, ¿no? Sino que vino a salvar, ¿no? Y es como entender toda esa parte de cómo funciona la justicia de Dios, cómo funciona la gracia, cómo funciona la misericordia, ¿no? Pero lo que está haciendo este argumento es caricaturizar, tergiversar, ridiculizar parte de la doctrina y atacarla desde ese punto. Y bueno, desde ese punto, pues sí suena hasta como muy ilógico, ¿no? Pero a final de cuentas es una falacia, ¿no? Se comenta como una falacia porque además entendemos que cada persona de la Trinidad tiene una función, ¿no? Tiene un rol. Bueno, ese es otro tema que podremos platicar, pero la cosa es como ver esos ejemplos, ¿no? La falacia ad ignoratium, esa es una clásica también, por ejemplo, de los científicos, ¿no? Como no puedes comprobar científicamente la existencia de Dios, por lo tanto, Dios no existe. No se sigue que si tú no puedas comprobar científicamente la existencia de Dios, Él no exista, ¿no? Y al revés, ¿no? Yo he escuchado también a cristianos que dicen, bueno, pero tú no puedes comprobar que Dios no existe y por lo tanto Él tiene que existir. A lo que se refiere esta falacia es que tú no puedes apelar a la ignorancia de algo para entonces afirmar que eso sea real o no sea real. Hay un ejemplo muy interesante que habla de Alaska, ¿no? Dice, ¿qué tendrías que hacer para demostrar que no hay oro en Alaska? Tendrías que deshacer Alaska, ¿no? O sea, tendrías que explorarlo todo. Milímetro por milímetro cuadrado para poder llegar a la conclusión de que no hay oro en Alaska. Pero para demostrar que hay oro en Alaska, con que yo encuentre una pepita de oro, ¿no? Yo puedo argumentar que hay oro en Alaska, ¿no? Claro. Entonces, este planteamiento dice que yo no puedo conocerlo todo para asegurar que Dios no existe. Sí, porque ese ápice que no conozco podría ser la existencia de Dios, ¿no? Pero eso no comprueba que Dios existe. Claro. Sencillamente comprueba que ese argumento es inválido. Sí, es falaz, es inválido, ¿no? Y lo usan mucho, ¿no? Y además también se asume que la carga de la prueba o la carga de la evidencia está en el que dice que Dios existe, ¿no? Demuéstramelo, mientras no me lo demuestres, yo no creo. Ok, tú que estás en la postura de que no existe, también tienes una carga de la prueba. Es decir, en ciencia es así. Ok, yo quiero demostrar que esto no es así, también tendría que demostrar que Dios no existe, ¿no? Y eso es imposible. Y además, bueno, obviamente se usa mucho en el contexto científico, ¿no? Es decir, que quieren comprobar a Dios mediante el método científico, porque lo utilizan mucho en este sentido, que es completamente falaz, ¿no? Sabemos que podemos comprobar que Dios existe en el sentido que nosotros hemos estado hablando, pero en el sentido del método científico, pues el método científico y la ciencia lo que estudia, pues son las leyes naturales, la naturaleza en sí, y como hemos dicho, es más por un silogismo, por una inferencia válida que nosotros hacemos, de que podemos ver que a partir de lo creado, de esa obra creada, pues hay un creador, ¿no? Hay alguien que lo puso ahí, ¿no? Pero bueno, por comentar algunas, ¿no? Y solo me gustaría comentar una más. Otra falacia que es muy interesante y que tiene que ver con uno de los principios lógicos que mencioné, de principio de causalidad, es el falso dilema, ¿no? Que ya lo comentamos un poquito. El falso dilema es cuando se plantea que solo hay dos posiciones, o que esas dos posiciones son antagonistas más bien, no que solo hay dos, pero que esas posiciones son antagonistas, cuando en realidad no están referidas al mismo punto, ¿no? Y en realidad no hay un dilema.
Yo decía esto del principio de razón suficiente y de causalidad, porque un clásico dilema al que creo que todos nos hemos enfrentado y que, por ejemplo, hace poquito le sucedió a mi sobrina, ¿no? de allá de Aguascalientes, es que, por ejemplo, a ella le pusieron en la escuela, en el bachillerato, ese dilema, ¿no? De, a ver, evolucionismo o creacionismo, ¿no? O también, por ejemplo, lo hemos escuchado en el de o el Big Bang o creacionismo, ¿no? Esto ya de inicio, yo le explicaba a ella, esto ya de inicio es un falso dilema. Y le explicaba que una cosa es justamente la explicación. Mencionaba en ese programa, ¿no? Toda causa es una explicación, pero no toda explicación es una causa. Bien podría ser que, no estoy diciendo que sea así, es decir, yo no creo, por ejemplo, en la evolución, ¿no? Pero bien podría ser el caso que, aún concediendo que este fuese el proceso, vamos a decirle así, el método, esto no comprueba que Dios no exista o que Dios no haya a lo mejor utilizado este proceso como el proceso que Él quiso en su poder determinar. Realmente solo lo estás planteando como un planteamiento lógico en el sentido de este desarrollo. Claro. Es decir, que dando la opción para demostrar que es una falacia. No es algo que yo creo. Que Dios pudo haber creado el origen y haber hecho todo el diseño para que fuera evolucionando, por así decirlo. Sí. O sea, en un sentido original, o volviendo al núcleo, no están opuestos. Claro, la cuestión del falso dilema es que te plantea que hay un antagonismo, ¿no? Entonces, o sea, que casi tienes que elegir o entre una o la otra, ¿no? Entonces, yo lo que le explicaba a ella, le decía, mira, el primer planteamiento que tú podrías hacer, que podrías platicar con tus compañeros, inclusive, ¿no? Porque era como que tenían que exponer porque estaban en una posición o en otra, es justamente este, ¿no? Le decía, y la cuestión es que a lo mejor tú con la evolución podrías explicar, o con el Big Bang, vamos a hablar del Big Bang, ¿no? Tú podrías explicar el origen del universo, ¿no? En teoría. Pero ese mismo Big Bang está presuponiendo la existencia de la fuerza de la gravedad, por ejemplo, ¿no? O la existencia de otras cosas. Y el principio de causa dice que todo lo que comienza a existir necesita una causa. Entonces, esas mismas cosas que explican necesitarían a su vez una explicación, ¿no? Un origen, una causa, claro, de dónde salieron, ¿no? Y regresas al mismo problema. Te podrías ir al infinito con ese problema, ¿no? Cosa que no pasa con Dios, ¿no? Y que por eso no está peleado. ¿Por qué? Porque de Dios, como en un ejercicio lógico, no vamos a hacerlo como un ejercicio lógico. Si Dios es eterno, Dios no tuvo comienzo. Por lo tanto, no hay necesidad de explicar una causa de Dios, ¿no? Porque a veces es otra refutación, ¿no? Que te dicen, no, bueno, pues, ¿y quién explica a Dios? Bueno, no, Dios, por ser eterno, no comenzó a existir, ¿no? Entonces, es interesante este ejercicio lógico porque entonces yo le decía, realmente, aunque tú puedas explicar por leyes naturales algún fenómeno o algo de la realidad, a su vez esa misma ley, ese mismo fenómeno necesita una explicación, una causa que lo haya generado. Y además a mí se me hace hasta más difícil, ¿no? Porque si tú piensas, por ejemplo, en la evolución, te la plantean como un proceso que sigue un orden casi perfecto, y además que ya presupone la existencia del ADN, por ejemplo, que ya presupone otras cosas, que para explicarlas y para explicar es un nivel de perfección ahí entre el ajuste fino, ¿no? Tú dirías, vuelves a llegar a la misma conclusión, necesitas a Dios. A ver, un autor inteligente, ¿no? Claro, un autor inteligente, ¿no? Entonces, esas clásicas peleas, ¿no? Entre la ciencia y Dios, o en realidad son planteamientos de falso dilema, ¿no? Que es lo que yo le explicaba. Es interesante porque creo que todos lo hemos enfrentado y en algún momento yo sí recuerdo así como que realmente sí será una o la otra, y te das cuenta que ya de inicio el mismo planteamiento es inválido, ¿no? Y yo quisiera hacer nada más una precisión en eso, ¿no? Hablando de que es en el origen o en el núcleo del razonamiento o del planteamiento. Sí, claro. Donde sí hay o sea, no hay conciliación, es en el desarrollo que ya ha habido, o sea, o la doctrina que se ha generado. La ideología que se genera a partir de eso. A partir de eso, o sea, no podríamos querer conciliar la teoría de la evolución actual como es con la fe o con la creación. Sí, porque la teoría de la evolución ya está también vinculada a una ideología que niega la existencia de Dios. Exactamente. ¿No? En ese sentido es donde no podemos definitivamente decir que hay ni siquiera una mínima posibilidad de conciliar. Claro. A lo que nos estamos refiriendo es que esa ideología o toda esa doctrina, le voy a poner ese título, doctrina está fundada en un falso dilema. Exacto. O sea, si volvieras al origen del pensamiento, entonces dirías, hay posibilidad, o sea,
Claro. ¿Cómo no estás viendo lo que generó eso? Ya tu problema es todo lo que desarrollaste con base en esa falsa Y eso premisa. nos lleva a algo muy interesante, que es que también el ateo o el agnóstico también está teniendo fe en una ideología, y que es una ideología que, por lo menos a mi gusto, es mucho más Muy carente, fantasiosa. sí, muy Sí, ¿no? carente. Y te hablan como de fantasía, de cosas así que son muy difíciles de creer, ¿no? Que incluso necesitarías mucha fe. Y la apelación última a la que tienen que hacer es, por ejemplo, el multiverso, ¿no? Que es otro tema bien interesante, ¿no? Ujú. Tienes que creer que existen casi infinitos números de universos que además no has comprobado científicamente, Imposible. ¿no? Y que aleatoriamente, por suerte, por azar, de repente en uno, ¡pum!, se dieron todas las condiciones para que hubiera vida. Para mí, por ejemplo, eso es más difícil de creer, ¿no? Necesitaría como más fe ciega, Ajá, por ahí cierto, sí, sí, ahí más sí. fe ciega para llegar a esa conclusión, ¿no? A mí se me hace muy interesante esto de las falacias lógicas, porque hablando justamente de esa comprobación, de eso que nosotros hemos vivido, muchos de esos ataques que nuestra cosmovisión ha recibido, uno puede ver que están fundados bajo estas falacias, ¿no? Y digo, tiene todo el sentido cuando entiendes que el que está detrás de eso como actor intelectual, por así decirlo, pues es el maestro de la retórica, el maestro engañador, que es el diablo, ¿no? Ya me gustaría, tal vez como a modo de ir concluyendo el episodio del día de hoy, comentar que es impresionante lo que la humanidad y la ciencia ha invertido o ha gastado en querer demostrar este punto del origen, hablando de estos puntos que estábamos mencionando, que es la búsqueda insaciable de la humanidad, el tema del origen, pero que al final, hablando de esta trascendencia en la experiencia, no tiene ninguna trascendencia. O sea, si al final de cuentas demostráramos que sí, vinimos de la nada, la única trascendencia que tendría es demostrarnos que no somos nada y que no hay nada, ¿no? Claro. Entonces en realidad no tiene una derivación Sí, real. y regresando a lo que tú necesaria. decías justamente, entonces no deja satisfecha estas cuatro No, áreas, ¿no? No. Entonces no habría esa paz en el corazón del hombre que Así es. Al contrario, ¿no? llega a eso, ¿no? Y creo que de eso vamos a poder hablar un poco más en el siguiente episodio. Sí, Sí. sí. Que es esta, como dijera Pablo, la divina respuesta, ¿no? Que viene a satisfacer todo esto. Y creo que va a ser muy importante poderle dar también un buen desarrollo a esta respuesta que sí hay, ¿no? Porque hasta ahorita creo que nos hemos detenido mucho en lo que no lo que no es. Sí, sí. Y creo que queda muy claro, bueno, a mí me queda muy claro y se me hace muy, muy especial la forma en la que lo hemos podido desarrollar. Pero hablaremos entonces qué es lo que dice Dios al Así es. respecto. Y digo, creo que a modo de conclusión, en el próximo episodio podremos ver todo esto Sí. y reflexionar. Así es. Bueno, pues creo que es todo por este día, Pues sí. por nuestra parte. Nada más. Bien, pues yo nada más como único comentario creo que del podcast. Nuestro amigo Oli está de oidor. soy oyente en esta clase, la verdad. No, la verdad. Ah, bueno, la verdad es que nuevamente, ¿no? Está de más decir que es bastante enriquecedor estar aquí, invirtiendo este tiempo que a lo mejor podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Creo que lo estamos haciendo de la mejor manera, ¿no? Es Sí, un de tiempo acuerdo. muy, muy, muy bien invertido. Claro. Pues gracias a Dios. Es parte de dedicar nuestra vida a, ¿no? Claro, Sí, claro. Sí. Claro, pues gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por estas cosas que nos ha dejado, ¿no? Ver, que nos ha dejado entender. Pidamos que Él nos lleve a poder transmitirlas a lo mejor de una manera clara, de una manera eficiente, que no sea nada más palabras, Ujú. ¿no? Creo que ahí es en donde interviene el Espíritu, ¿no? Para poder cumplir el propósito de esto que estamos haciendo. Así es. Pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Noé. Muchas No hay de gracias. qué. Gracias, Yerli, No, nuevamente. gracias otra vez, gracias por tenerme aquí nuevamente. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. No sé si vaya a ser el último. Ya no Pero podemos asegurar Tenemos nada. una esperanza de que así sea, pero Sí. no lo sabemos. No, pero digo, es interesante que, pues gracias a Dios se ha ido desarrollando muchas Sí, cosas que sí, hablar sí, sí. y son de bendición realmente. Sí, ¿no? totalmente. Y creo Así que es. no, si lo seguimos bien, no es ocioso, ¿no? O sea, a final de Así cuentas, es. cada cosa puede tener una trascendencia en alguien que lo escuche y que ese es nuestro mayor Claro. deseo, ¿no? Así Ese es. es el objetivo, así es. Pues bueno, nos despedimos. Y como siempre, no sin antes recordarles que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad. Existe la verdad y nuestra opinión. Nos vemos la próxima. Hasta Hasta luego. luego. Que les vaya bien.